Y ojo porque esto es noticia de última hora que lógicamente nos va a hacer mucha ilusión a todos los madridistas. Es cierto que no es el acuerdo soñado ni esperado, pero tampoco está mal del todo. Y es que el Real Madrid ha logrado que la Federación Brasileña de Fútbol flete un vuelo charter al acabar el partido con Paraguay para que Vinicius, Militao, Casemiro y Rodrigo lleguen a la víspera del Athletic Madrid de Copa. Así que obviamente, y a falta de confirmación, pues parece que los jugadores brasileños sí que van a estar. Que como digo, no es maravilloso porque se tienen que comer todo el viaje allí, tienen que jugar el partido y luego volver, comerse el viaje de vuelta y encima luego jugar, porque seguramente ellos van a estar de titulares. Yo diría que todos van a estar en el encuentro. Así que lógicamente, al final resulta que de manera paradójica las bajas o la baja que vamos a tener de Vinicius en el próximo encuentro frente al Granada como que le va a ayudar precisamente para poder descansar, aunque no en la previa de la Copa, pero en cualquier caso no es mal acuerdo. Al final lo que se estaba pidiendo, lo que se estaba buscando es que Brasil les liberara completamente y no les convocara, pero claro, dile tú a Brasil que no lleve a los mejores jugadores que tiene en el once inicial, eso es prácticamente imposible y al final, pues bueno, te tienes que conformar con que te fleten un avión y listo. Como digo, esto es algo que tiene que cambiar, coincido con Ancelotti en que el calendario se tiene que revisar y por supuesto las federaciones nacionales tienen que tomar esto de otra manera porque si no al final te están perjudicando siempre, te los quitas de encima, no les pagas sueldo y encima los devuelves lesionados o cansados o reventados. Eso no puede continuar así. Al que no ovacionaron, sino más bien todo lo contrario, fue a un Gareth Bale que está claro que ya no cuenta para Ancelotti ni aun cuando los partidos se ponen cuesta arriba. No lo hizo frente al Elche y por supuesto el otro día en Copa, tampoco frente al Elche ayer en la Liga. Lo cierto es que comentaban precisamente que el aficionado madridista ayer abucheó y silbó precisamente cuando escuchó el nombre de Gareth Bale por megafonía. Yo creo que lo de Gareth Bale está más que visto para sentencia en el equipo blanco. Yo creo que al final es un jugador que no va a contar absolutamente nada ni en lo que queda de temporada para Ancelotti, a pesar de que Ancelotti sí que quiso recuperarle, dejémoslo claro. O sea, Ancelotti sí puso de su parte para que Hazard, Isco, Gareth Bale y alguno más estuvieran enchufados con el equipo, pero si él no ha querido coger ese guante, pues nosotros tampoco podemos hacer nada. Así que en ese sentido, pues yo me alegro personalmente porque creo que un jugador que además fue muy poco respetuoso con el Real Madrid en acciones del pasado no se merece llevar ni esta camiseta ni este escudo. Al contrario, y a diferencia de Hazard, que risas aparte con los del Chelsea, nunca ha tenido un mal gesto para el Real Madrid. Lo cierto es que la situación de Gareth Bale es completamente diferente y sí, efectivamente el jugador no va a salir o no tiene pinta de salir en verano, ya quedan 7 días de mercado de fichajes y bueno, pues en este sentido yo no veo sinceramente que la cosa vaya a cambiar y nos lo vamos a tener que comer hasta final de temporada, pero yo os digo que este jugador ya no tiene absolutamente nada que hacer en el Real Madrid, ni de una manera ni de otra, así que cuando llegue el final del contrato, chao, chao, bye, bye y ale, que te vaya bien. Y luego, efectivamente, había un chaval que estuvo sonando mucho para el Real Madrid, aunque nunca llegó a concretarse, pero sí es cierto que parece que anduvo en la lista de jugadores a observar del Real Madrid, que es Fabio Carvalho, jugador del Fulham de 19 años, que suma 8 goles y 2 asistencias en este curso, y por el que el Liverpool parece dispuesto a darlo todo, hasta el punto de que dicen efectivamente, según Fabrizio Romano, el Liverpool lleva meses vigilando a Fabio Carvalho y podría ser un jugador que interesara. Dice además, añade, todavía no hay ninguna oferta sobre la mesa ni nada discutido para el movimiento de enero todavía, con lo cual hay muchos clubes, además comentaba, en la carrera por este jugador, incluía al Real Madrid y no solo también era el Liverpool, sino que era alguno más. Obviamente vamos a tener que estar muy pendientes de este jugador porque, como digo, tiene 19 años, es un auténtico talento y bueno, pues varios equipos, se han interesado en su fichaje. Que el Real Madrid puede ir detrás de él, que es otro centrocampista, como pasa con Gravenberch, como pasa con Tchouaméni, como pasa con tantos otros, pues pasa un poco lo mismo. Veremos a ver qué idea tiene el club, veremos a ver, hombre, obviamente hay que fichar algún recambio para Luka Modric y Toni Kroos porque al final pasan los años, pero también es verdad que ahora parece que hay una pequeña recuperación de Ceballos, Fede Valverde está por ahí, Camavinga por ahí también, así que bueno, pues en este sentido yo personalmente creo que va a haber que esperar un poco más para saber realmente cuál es el plan con el centro del campo del Real Madrid, porque si no se le va a acumular un montón de gente y veremos a ver qué pasa. Y ahora viajamos hasta Barcelona, donde se ha producido unas declaraciones, la verdad es que bastante agrias por parte de un jugador del Barça que ayer era protagonista de la victoria de su equipo. Estoy hablando de Frenkie de Jong, que parece que estaba un poco requemado a pesar de haber conseguido la victoria y de haber marcado el gol para su equipo. Primero,
lanzaba un dardo a la afición diciendo que no entendía por qué la gente le daba tantos palos, en el sentido de que no comprende cómo la gente puede ser tan crítica con él, y dijo que además le daba la sensación de que la gente no veía sus partidos, como que de alguna manera le criticaban gratuitamente. Pero lo gordo vino precisamente al referirse en cierto modo, de manera indirecta, a lo de Laporta. ¿Vale? Lo de Laporta me refiero a cuando perdieron con el Madrid, el famoso vídeo del vestuario en el que lógicamente intentaba pues animar y levantar el orgullo de los jugadores y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues Frenkie de Jong se descolgó con unas declaraciones que, en mi opinión, van a traer aguas revueltas a Barcelona, por si no las estaban ya. Decía: me dio pena que se dijera que estábamos muy orgullosos y eso no tiene que ser así. Cuando pierdes tienes que estar decepcionado. Perder contra el Madrid nunca es fácil. Claro, lógicamente cuando él interpretó esto como que Laporta celebraba una derrota, pues se ve que no le ha gustado. Pero el asunto es que ya cuando lanzas un dardo al presidente de esta manera, mucho ojo, porque te pueden tomar la matrícula. Y más si eres el FC Barcelona, donde ahora mismo las cosas están como para no decir este tipo de asuntos, porque ya con las propias cosas que les vienen tienen problemas. Imaginaos si encima añadimos más carne al cocido. Así que bueno, veremos a ver cómo termina lo de De Jong, pero desde luego este chico, desde que llegó aquí, es como si hubiera traído la peor de las suertes al equipo culé. Y si antes ya os he dejado caer que dentro del Real Madrid existe una gran resignación por asumir que esto no va a cambiar con el tema de los árbitros, dejadme lógicamente que traiga aquí pues captura o imagen de las jugadas que obviamente eran clarísimamente por las que se quejaba ayer el Real Madrid. En el minuto 87, como sabéis, la mano de Verdú, que no es tanto por la mano de Verdú, sino por el doble rasero. Y me explico. En el Real Madrid el año pasado, en otro partido, una mano similar de Militao sí se sancionó con gol, ¿vale? Hay mucha gente que dice: no, es que Verdú no estaba mirando al balón. Cierto, pero lo cierto es que también Militao, en aquella acción, quiero recordar que era contra el Sevilla, no recuerdo exactamente contra quién fue, estaba precisamente de la misma manera no mirando al balón y se sancionó con penalti, ¿me entendéis? Esto es lo que nos molesta. Esto es lo que molesta. El doble rasero. ¿Me entendéis? Fue contra el Sevilla o el Valencia o alguno de estos. O sea, el ver cómo Militao efectivamente también estaba de espaldas, le dio con la mano y sin embargo sí que se pidió penalti. Ese doble rasero es el que molesta, ¿me entendéis? ¿Por qué unos sí y otros no? Y al final lógicamente lo ves y te sientes perjudicado. Te sientes perjudicado. Entonces, bueno, yo personalmente creo que obviamente este tipo de cosas se tendrían que ver. O sea, se tendrían que ver y analizar y ver de otra manera y jolín, es que siempre termina en contra de nosotros, ¿me entendéis? Pero bueno, esto es lo que hay. Y ojo, creo que a partir de hoy lunes 24 de enero, tenéis que empezar a apoyar al equipo, porque efectivamente se confirma, y esto lo dice José Félix Díaz, que hay guerra literal por Endrick, el pedazo de jugador, fenómeno, como queráis llamarlo, que ya podéis encontrar un montón de vídeos suyos en internet acerca de la nueva joya del fútbol brasileño de Endrick, y efectivamente habrá guerra de los dos gigantes de Real Madrid y Barça por el jugador. Así que nosotros como madridistas tenemos que apoyar a muerte al Real Madrid, precisamente porque tenemos la posibilidad de traerle, en el sentido de que tenemos al mejor ojeador de Sudamérica, que es Juni Calafat, y lógicamente tenemos un proyecto de futuro que tiene que convencer al jugador. Así que a partir de hoy, allá donde vayáis, bares, restaurantes, casas, cuñados, lo que sea, tenéis que atacar por la espalda si es preciso, si sois buenos madridistas, para animar y acelerar y aportar vuestro granito de arena para que el Real Madrid fiche a Endrick, en el sentido de apoyar que efectivamente el Madrid está detrás de él, que vamos a intentar ficharle, que hay que quitárselo al Barça, como sea. O sea, esto es una guerra que tiene que luchar cada madridista, desde Florentino hasta el último que estéis ahora mismo oyendo este audio. El Real Madrid, efectivamente, comenta José Félix Díaz, que junto con el Barcelona van a poner toda la carne en el asador por llevárselo. Así que, lógicamente, iniciamos guerra, iniciamos batalla, nos ponemos en modo conflicto y vamos a por Endrick a muerte. Endrick Felipe Moreira, que tiene 15 años, como digo, es un chaval súper joven que ha destacado en la Copiña, jugador del Palmeiras, y que se asemejan, dice, a Neymar, a Vinicius e incluso al mítico Pelé. Así que ojo con este chaval, que puede dar mucho que hablar. Por cierto, que no os he pasado la lista de
los futuros cracks del Real Madrid según José Félix Díaz, esa famosa lista de la que ha estado hablando todo YouTube menos yo, y por supuesto no se me podía pasar y aquí os la he traído. Es decir, son jugadores que José Félix Díaz opina están en la lista de jugadores a vigilar del Real Madrid y que podrían, alguno de ellos, pasar a vestir de blanco en el futuro próximo. Me estoy refiriendo a esta lista que ya tenéis aquí con Tchouaméni, Jude Bellingham, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz y Endrick, el joven de 15 años del Palmeiras, del que luego hablaremos largo y tendido porque ha salido todavía más información. Bueno, resulta que de todos estos, ahora mismo parece que el que más se calienta es Gravenberch. Parece que es el jugador con más opciones de venir al Real Madrid, porque Endrick, por ejemplo, pinta más para el Barça, porque parece que el Barça está poniendo más carne en el asador que el Real Madrid, a pesar de que el Real Madrid tiene a Juni Calafat. Luego, por ejemplo, el último que se ha oído es Jude Bellingham, que os lo comenté el otro día, que es un pedazo de jugador también espectacular. Florian Wirtz sonó más hacia noviembre-diciembre, ahora mismo no está sonando tanto, y luego Tchouaméni, bueno, pues es un poco un terreno desconocido porque Tchouaméni, dejadme que os diga que es un jugador muy caro y al que pretenden muchos otros equipos. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero lógicamente el Real Madrid pues tiene una larga lista que estudiar de jugadores porque al final son jóvenes estrellas, todos están entre los 18 y los 21 años y obviamente hay que ir viendo a ver recambios para el centro del campo, que es lo que más importa al Real Madrid. Así que veremos a ver qué ocurre, pero para José Félix Díaz estos son los nombres que marcarán el futuro próximo del Real Madrid. Y bueno, sí, ahora pasen y vean cómo Mbappé y Haaland podrían vestir en el Real Madrid con la nueva camiseta del equipo para la temporada que viene. Esta es, ni más ni menos, aquí la veis, la camiseta que no solo Mbappé y Haaland, sino que también el resto de jugadores lucirá a partir del año que viene en el Real Madrid. Este es el nuevo diseño que recuerda bastante, me parece que es al de la temporada 2016-17, con las 3 rayas moradas, si no recuerdo mal. Puede ser una de esas, la 15-16, 16-17 o algo así. Aquí Footy Headlines, que es como siempre la página que desvela el asunto, bueno, pues se pone que hay un 85% de que la predicción sea buena, o sea que podría haber cambios de último momento. Ya sabéis que esto obviamente lo decidirá Adidas de cara al año que viene, para lo cual obviamente todavía queda tiempo, pero en cualquier caso imaginar a Kylian Mbappé y a Haaland ya con estas camisetas puestas, pues seguramente no tardará mucho en haber algún montaje, algún meme o alguna historia que pueda gustar al aficionado y que lógicamente salga precisamente imaginando estos dos cracks ya con la camiseta del equipo blanco, porque a mí desde luego cada día me quedan menos dudas de que el Real Madrid va a luchar por Haaland, también aparte de Mbappé. Que luego lo pueda conseguir o no, ya no os puedo asegurar, pero que lógicamente el Real Madrid va a poner toda la carne en el asador para juntar los dos en el Real Madrid, ya os digo, yo creo que sí, pero que tampoco os tiréis de los pelos si al final el jugador se va al Barça, porque también es una opción que podría ocurrir, puesto que a nivel futbolístico, lógicamente, sería espectacular tener ambas rivalidades ahí en el terreno de juego, así que veremos a ver qué ocurre. Y una de las conclusiones que sacamos ayer, por supuesto, la gran mayoría de los madridistas en el partido frente al Elche, porque además no es la primera vez que nos ha ocurrido, es que Haaland no es ya una opción, es una auténtica necesidad. ¿Por qué? Porque lo primero, no está reñido para nada con el fichaje de Mbappé, porque no son jugadores iguales y precisamente por eso necesitamos a Haaland. Son completamente diferentes y Haaland es el típico jugador para partidos como el de ayer, de los que se te atascan, de los que se te atragantan y en los que necesitas a un delantero killer, goleador con olfato, goleador que te saque petróleo del terreno más árido. Y el terreno más árido fue el partido de ayer, donde tienes al final a un Luka Jovic pues que no te resuelve y tienes a un Vinicius que es extremo. Es extremo, y lo dije ayer, acordémonos y recordemos, o sea, a ver si sabemos dónde estamos. Vinicius es un extremo que, al igual que Bale en su día y tantos otros, te puede hacer 15 o 20 goles por temporada y está bien. Y está bien, no hay que quejarse, está bien si eres un peligro constante, si asistas a tus compañeros, si das dolores de cabeza a la defensa, está bien, es lo que se le pide a un extremo, pero tú no le puedes pedir a un extremo que sea un Haaland o que sea un Cristiano Ronaldo o que sea un Hugo Sánchez, ¿me entendéis? O sea, a este jugador hay que pedirle lo que hay que pedirle, pero los goles hay que pedírselos a gente como Luka Jovic y si no los da, entonces habrá que ir a fichar lógicamente a Erling Haaland, que es, para mí, como digo, ya no es una opción, sino que es una necesidad. Y bueno, efectivamente tenía que dedicarle un capítulo aparte a un jugador que efectivamente también está dando la vuelta a su futuro, y lo cierto es que ayer, en un mal partido en general porque no lo controlamos, al final perdimos, en mi opinión, una oportunidad muy buena para
poner tierra de por medio con el Sevilla. Lo cierto es que Eden Hazard creo que se reconcilió con la afición del Bernabéu, que de hecho incluso le ovacionó, ya no solo tanto por lo que hizo ayer, sino por lo que hizo en el partido de Copa, que nos dio de hecho el pase a la eliminatoria. Es verdad que ayer Hazard estuvo en líneas generales muy activo, con muchas ganas, muy participativo. Se vio un jugador que tiene ganas efectivamente de darle la vuelta a su situación, y como os comentaba en el directo de Twitch, para mí es importante que él tenga esta actitud porque lógicamente nos va a hacer un gran favor. Yo personalmente creo que Hazard tiene todavía, quizá no nivel para alcanzar ese punto top que tuvo en su día, eso es cierto, pero la verdad sea dicha, creo que el Hazard que vimos ayer y que hemos visto en estos dos últimos partidos, creo que todavía puede hacer suficientes diabluras como para por lo menos ser un recurso más con el que pueda contar Ancelotti. Es verdad que a mí, a ver, lo que no me gusta, pero no de él, sino de la situación, es que si le pones de extremo derecho, por donde se empezó a desplegar al principio de partidos, se va a tender a venir mucho al interior. Y en partidos con equipos como contra el Elche, cuando necesita realmente crear mucho peligro por las bandas para poder entrar, porque ellos acumulan muchos jugadores en el interior, pues personalmente creo que está difícil y complicado. Pero bueno, en cualquier caso, me alegro por él, me alegro por esta recuperación y ojalá que sea incluso mejor todavía. Luego, importante, vamos a recoger la última de J. Jordi, precisamente en el chiringuito, que no es precisamente para hacer burla o chascarrillo de él, sino para comentar que efectivamente daba una exclusiva ayer importante, y es que en el Barça esta semana se esperan movimientos. Es decir, J. Jordi insinuaba fichajes del Barça para esta semana que podrían llegar a concretarse en los próximos 5 o 6 días, y efectivamente yo esta mañana me he levantado y ya estoy viendo un montón de noticias al respecto, en el sentido de que el Barça, número 1, candidato para venir ya mismo de delantero es Morata, pero Xavi ha pensado por lo visto en Lucas Boyé si efectivamente la cosa no prospera con Morata, o sea que el FC Barcelona es verdad que podría estar bastante cerca de fichar a alguien, y J. Jordi podría haber sido informado de manera correcta en este sentido. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver a quién fichan, pero como digo, aunque el Barcelona fiche a alguien, tenéis que tener en cuenta que las cosas no se hacen en un silbido, no se hacen en un simple soplo. Hay que llevar un tiempo, lógicamente esto lleva tiempo, no es fácil, tienen que negociar con unos con otros. Fijaos lo de Morata, el lío que hay entre la Juve y el Atlético de Madrid para ver si sale, si no sale, porque además la Juve al mismo tiempo tiene que traer a Vlahovic, que parece que es el recambio ideal para Morata, o sea que es un jaleo importante. Y si no sale lo de Morata, pues parece entonces que el argentino Lucas Boyé podría ser la posibilidad que estuviera manejando el barcelonismo, pues como alternativa al exjugador del Real Madrid. Así que veremos a ver qué pasa, estaremos muy atentos al asunto. Por cierto, que para el que tuvo otro mensajito Carlo Ancelotti precisamente en rueda de prensa, fue para el que vimos todos, para el que estábamos esperando que hiciera algo más y definitivamente no hizo nada más. Es Luka Jovic. Sabéis que Benzema salía lesionado del encuentro y bueno, pues era la ocasión de Luka Jovic para intentar reivindicarse, pero no, al final, cuando hizo el partido que hizo frente a la Real Sociedad con asistencia y gol, el día, quiero recordar, 4 de diciembre de 2021, todo el mundo se vino arriba. Todo el mundo se vino arriba. Y yo una vez más pensaba, a ver, si está muy bien, si ahora todos estamos con el subidón del jugador y tal y cual y no sé qué, pero el problema es que esto es un partido cada 3. El problema es que luego te hace otros partidos justo después de ese encuentro que ya no se le vuelve a ver. Y ayer era un partido para él. Ayer era un partido para desatascar. Ayer era un partido para que Jovic fuera protagonista, dándonos los 3 puntos con algún gol de esos de oficio, porque estaba claro que ningún otro jugador del Madrid lo tenía. Y bueno, pues Ancelotti al final dijo en rueda de prensa, no tenemos delanteros de área. Efectivamente, tenemos delanteros con otras particularidades, como Benzema, que tampoco estuvo últimamente. Benzema tampoco es que esté muy fino, más allá salvando algún gol puntual y tal y cual, pero entre el penalti, las jugadas y las ocasiones y tal y cual, pues no está muy fino. Jovic tampoco está fino, y Mariano al final, pues tampoco puedes contar con él. O sea, yo no sé, el Real Madrid es que de verdad, aparte de Mbappé, es que necesita a Haaland. O sea, el Madrid necesita a Haaland, definitivamente, porque es que si no, dime tú a ver quién desatasca este tipo de partidos. Y como digo, Vini es un extremo. Vini no es el delantero nato centro killer del equipo, entonces no se le puede colgar ese rol tampoco. Y tan importante es recordar lo que decía anoche J. Jordi acerca de los posibles fichajes del Barça, como lo que recordaba Juanma Rodríguez en un momento que para mí fue épico del chiringuito, cuando recordaba cómo Laporta había dicho que Dembélé era mucho mejor que Mbappé. Ese tipo de declaraciones que luego te las tienes que comer con patatas, porque obviamente, independientemente de que yo piense
y muchos pensemos que Dembélé es un gran jugador, o sea, que nadie se equivoque, Dembélé es un muy buen futbolista, lo cierto es que a un buen futbolista no le hacen 3 actuaciones contadas, no, a un buen futbolista lo que le hace como tal, lo que le hace ser percibido como un grandísimo jugador o como un crack es su seriedad, su profesionalidad y su responsabilidad, y evidentemente en este sentido no tengo que descubriros que Dembélé ha sido de todo menos profesional, y lógicamente cuando tú te vienes tan arriba diciendo que Mbappé, o mejor dicho que Dembélé es mejor que Mbappé, madre mía, o tienes un buen fundamento y un buen argumento para defenderlo, o si no, pues te vas a llevar zascas por todos los lados, empezando por el de Juanma Rodríguez y continuando muy probablemente pues por todo lo que se haya visto por ahí por Twitter. Así que bueno, yo no digo nada, pero seguro que hay 20.000 memes al respecto. Así que bueno, pues en este sentido yo creo que ha quedado claro que no, evidentemente Mbappé o Dembélé no es mejor que Mbappé, porque empezando porque no ha sido tan profesional como el jugador de Bondy, yo creo que aquí ya la discusión se tiene que acabar. Y luego unas declaraciones de Lucas Vázquez que, hombre, yo alabo, lógicamente, porque la intención del mensaje es muy positiva, pero que sonó prácticamente como si hubiéramos perdido la liga. Decía Lucas Vázquez, vamos a seguir peleando por la liga, como digo, como si ya estuviéramos fuera de onda. No, vamos a ver, aquí quien tiene que pelear realmente son los perseguidores del Real Madrid, principalmente Sevilla y un poquito más lejos Betis, pero son ellos los que nos tienen que perseguir. Nosotros al final estamos manteniendo ahí el liderato, lógicamente no podemos obviamente relajarnos, tenemos que seguir adelante, pero somos claros y firmes candidatos al título de liga, cuando no los más firmes candidatos al título de liga, porque vamos primeros y todavía le sacamos una cierta distancia al Sevilla, sí, no maravillosa, o sea, tampoco es que nos hayamos volado de puntos de ellos y tampoco es que haya una diferencia bestial, pero vamos, que es que de todas formas son ellos los que tienen que ir a por nosotros, ¿me entendéis? O sea, no al revés. Entonces, en este sentido, a mí me sorprendió ciertamente las declaraciones de Lucas, que como digo, elogio, porque es así, pero claro, son 4 puntos lo que le sacamos al Sevilla todavía. O sea, que ellos todavía tienen que ganar y esperar un error nuestro. Sí, es verdad que la distancia, el margen se estrecha, es verdad que el Sevilla lógicamente está haciendo una muy buena temporada, pero lógicamente también el Sevilla se dejó 2 puntos frente al Celta. Les pasó un poco lo que nosotros, remontaron y al final rescataron un punto. O sea que las mismas posibilidades de perder puntos tienen ellos que nosotros. Así que bueno, pues en este sentido yo, hombre, espero que tengáis otra visión, ¿no? Una visión más optimista, más positiva, en el sentido de que somos los firmes candidatos a ganar la liga y de momento a llevarnos un doblete. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Y bueno, volviendo al apartado de fichajes, alguno me lo preguntabais ayer en el directo en Twitch, donde por cierto, si no estáis todavía, os estoy esperando allí en Twitch. Hombre, la verdad es que se os echa de menos, hay un montón más de gente en YouTube y todavía a la que estoy esperando en Twitch. Ya sabéis que el nombre es el mismo, J Real Madrid, así que allí podréis encontrarme. Bueno, el asunto es que el Bayern de Múnich responde a los rumores sobre el futuro de Lewandowski, y es que alguno de vosotros todavía me decía, ¿y por qué no traemos a Lewandowski y tal y cual? Bueno, dejadme que os diga que aquí hay algo bastante complejo. Es verdad que el jugador tiene todavía el sueño húmedo de jugar en el Real Madrid, y lo cierto es que sabéis que es muy complicado pensar que el jugador obviamente vaya a estar en el equipo blanco. Y además ayer Herbert Hainer del Bayern de Múnich decía que están en contacto permanente con el jugador porque, número 1, tiene contrato hasta 2023 y número 2, su gran objetivo, su gran aspiración es que el jugador termine su carrera en el Bayern de Múnich. Y yo creo que ya, para la edad que tiene y cómo le pilla, personalmente creo que es lo que mejor podría hacer, porque al final es el club en el que ha dado toda su vida deportiva y en mi opinión creo que efectivamente tendría que terminar allí. No creo sinceramente que tuviera que terminar en otro sitio. No lo veo de hecho en otro sitio que no fuera el Bayern de Múnich. Como digo, es un jugador que a mí siempre me encantará, lo tengo que reconocer, pero hay veces que las cosas salen con determinados jugadores y hay veces que no. Y esto es el fútbol, así que bueno, pues si ya no le fichamos en su día, ¿para qué vamos a andar mirando atrás? Esto es el fútbol, hay que mirar hacia adelante y el adelante son Mbappé y Haaland. Y ahora hacemos un pequeño alto en el camino precisamente para hablar de una situación que nos puede beneficiar y mucho frente al Paris Saint-Germain, ya que lógicamente el gobierno francés le ha echado una manita quitando y levantando las restricciones del Parque de los Príncipes al Paris Saint-Germain para que toda la afición pueda convertir en una olla a presión el estadio. Bueno, pues lo cierto es que ayer Pochettino no podía confirmar la presencia de Neymar
ante el Real Madrid. Decía, todavía no lo sabemos, seguiremos su evolución la próxima semana. Se había estado especulando mucho con la posibilidad de que Mbappé tampoco estuviera, pero Mbappé sí va a estar, ¿vale? Era un rumor realmente sin fundamento porque como mucho se hubiera perdido el partido de ayer y ya está, pero hubiera llegado de sobra y sin embargo Neymar es el que está todavía lógicamente trabajando para poder volver frente al Madrid. La verdad es que es una eliminatoria que mucho ojo va a tener a los grandes espadas del Paris Saint-Germain, a Ramos, a Mbappé, a Messi y por supuesto yo creo que finalmente va a llegar, pero hombre, espero que la cosa no sea tan fácil como decir sí, vamos a tener a todos dispuestos. Si efectivamente Pochettino ve que tienen que estar todavía pendientes del asunto es porque no lo tienen del todo claro y yo personalmente me alegro porque, hombre, si por lo menos una baja tuvieran, pues tanto mejor, porque al final nosotros, entre ir allí, los partidos de Brasil, los brasileños que vienen de los partidos de Brasil y todo este tipo de cosas, va a ser bien complicado porque vamos a ir acumulando minutos. Fijaos, por ejemplo, ayer Benzema se retiró lesionado, lo cual obviamente no fue una muy buena noticia, fue de las peores noticias y en este sentido pues vamos a llegar muy poco parejos, con 2 partidos más cargados de minutos y ellos con 2 partidos menos, más descanso y lógicamente más figuras a nivel individual. Y lógicamente, habiendo hablado ya del apartado del árbitro que era necesario, también tenemos que hacer autocrítica, lógicamente, y mirarnos el ombligo. O así al menos es lo que debe pensar Carlo Ancelotti, que ayer en la rueda de prensa una vez más dejaba claro que no había estado nada contento con la actuación del equipo, sobre todo en determinadas facetas. Decía Carlo Ancelotti, encajamos 2 goles que eran evitables. Es decir, los 2 goles del Elche podrían haber sido evitados fácilmente. Es cierto que el primero, en mi opinión, incluso diría más evitable que el segundo. El segundo al final también fue un gol bastante bonito de Pere Milla, pero bueno, al final también la situación, la posición, el posicionamiento de los jugadores también invitaba a Ancelotti a pensar que había que hacer un poquito más en defensa o que se podría haber hecho un poquito más. Es cierto que yo creo que todos los madridistas tenemos un regusto con la defensa un poco contradictorio, porque si bien es cierto que vemos a un Militao y a Alaba que están espectaculares, increíbles normalmente, lo cierto es que luego hay días y hay momentos puntuales de los partidos que parece que desconectan y permiten goles a los rivales que uno no entiende muy bien. El otro día, en el despeje, me parece que fue el partido frente al Athletic de Bilbao, el de Militao, que luego hace un partido espectacular, incluso le pone la guinda con goles que te dan partidos, que te dan puntos y tal y cual, pero luego en los goles contrarios es donde dices, pero ¿dónde estaba este chico? ¿O qué estaba haciendo? ¿Qué ha pasado aquí? O Alaba igual, o sea, errores individuales que uno no llega a entender y en este sentido la verdad es que te frustra porque al final es que vas perdiendo puntos y no sabes ni cómo. Y cómo no, menos mal que tenemos Real Madrid Televisión, que por lo menos aparte de ser un medio para los madridistas, lo cierto es también que Real Madrid Televisión es un medio que también se dedica a rescatar este tipo de errores garrafales arbitrales porque uno, lógicamente, pues tiene cierta voz ya en YouTube, con casi 180.000 suscriptores, lógicamente, y millones de visualizaciones al mes. Todavía ya somos un altavoz del Real Madrid, ahora también en Twitch, por supuesto, y por cierto, os invito a que vengáis a acompañarnos por ahí en Twitch, pero lo cierto es que Real Madrid Televisión tampoco se cortó con el tema del error de Burgos Bengoechea no pitando ese tercer penalti mano de Verdú. Claro, lógicamente, como decía Jesús Alcaide en Real Madrid Televisión, se hubiese armado un buen escándalo, o sea, se hubiera liado la mundial si efectivamente al final el árbitro pita. No se atrevió a pitarlo, o sea, porque al final hubiera sido otro penalti, ya 3 penaltis, eso suena mal, pero claro, al Madrid sí que le pudieron pitar 3 penaltis en Mestalla, en el mismo partido, y no pasó nada. Porque, bueno, pues como eran 3 penaltis, pues se pitaron y ya está. Coño, pues si es un penalti, hay que pitarlo, aunque pites 6. Es que es penalti, nadie te va a criticar por un acierto. Nadie te va a criticar por un acierto. Aunque hayas pitado 2 anteriores que también eran, porque también fueron penalti, joder, pues si tienes que pitar un tercer penalti, lo pitas y punto. Es normal, un equipo como el Real Madrid que va al ataque va a provocar ocasiones y las posibilidades de que tengamos penaltis a favor son mucho mayores porque vamos al ataque. ¿Me entendéis? Si estuviéramos todo el día metidos en nuestra área, pues no. Pero en este sentido, o sea, es que yo no lo puedo entender, es de complejos. Y bueno, pues cuando parecía que la cosa podría remontar, cambiar de dirección, ir mucho mejor para Sergio Ramos en el PSG, que ayer marcaba su primer gol con la camiseta parisina, bueno, pues resulta que lo que te encuentras es espectacular. O sea, te pones a leer el equipo
Y es que el tipo no recibe más que hate, o sea, le evalúan con un 6, a pesar del gol, a pesar de que el jugador poco a poco está intentando ir a más, pero lógicamente no ha podido ser titular desde que regresó de la lesión, precisamente porque Pochettino le tiene que dosificar y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues además se despliegan con unas argumentaciones que a mí me parecen espectaculares. Dice: el español solo necesitó 5 partidos para encontrar el gol. La impresión general fue diversa, tuvo una muy buena comprensión del juego, con sus centros bien cortados y su lectura de las transiciones bastante precisa, pero en el 1 contra 1 también sentimos un déficit atlético. Su juego en largo es una delicia y ayudará a París contra los bloques bajos. Está muy bien, pero todavía le tiran el hecho de que físicamente no está al 100%. Pero esta gente entiende de fútbol. Pero esta gente no entiende que Sergio Ramos ha estado 3-4 meses en el dique seco. Pero ¿cómo vas a tener a nivel de evaluación atlética, a nivel de condición física, el mismo nivel que con el Real Madrid cuando estás en tu prime, cuando no tienes ninguna lesión? Es imposible. Pero si Sergio Ramos lleva lesionado prácticamente desde que estaba en el Real Madrid todavía. O sea, pero o sea, déficit atlético, pero ¿qué esperas? ¿Qué esperas? O sea, tú lo que tienes que ver es la parte táctica del jugador, que la tiene muy bien asumida para lo poco que lleva. ¿Me entendéis? Pero es que, hombre, que te pongan esto un 6 después del gol, de todo lo que estás haciendo, de todas las virtudes que, como veis, en la propia descripción del equipo dice, o sea, que si su juego en largo es una delicia, ayudará a París, la impresión general fue... no, cuando le dice aquí tuvo una buena comprensión del juego y le pones un 6, venga, hombre, esta gente no sabe de fútbol. Bueno, vaya día que nos espera. Me sabe mal no abrir con algo de Mbappé o Haaland, pero es que esto es bastante más urgente. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, artículo de José Félix Díaz que sale hoy a la luz, en el que desvela la lógica resignación que existe dentro del equipo, que existe dentro de la directiva, de ver cómo te roban penaltis, de ver cómo una larga lista de agravios contra el Real Madrid se está haciendo cada vez más grande, y ayer con el Elche todavía más, y sin embargo, como decía José Félix Díaz, recogiendo las sensaciones y las opiniones de alguien de la directiva del Real Madrid, esto es así y no va a cambiar. Dice José Félix Díaz que el Real Madrid prefiere llevar este asunto con resignación, asumiendo que esto es lo que hay y que no se puede hacer otra cosa. Ayer había 2 acciones concretamente, había alguna más, pero había 2 acciones concretamente que clamaban al cielo. Era el penalti de Verdú no pitado y, por supuesto, el pitado a Hazard, que finalmente fue corregido y no pitado. A ver, como he dicho aquí 1000 veces, yo no voy a decir lo que hacen por allí, por aquí, lo que se quejan o no se quejan otros equipos, pero claro, cuando al Real Madrid le hacen esto y ya va una larguísima lista de agravios, obviamente hay que funcionar como un altavoz, y los que lo tenemos que decirlo. Porque si el Real Madrid se cansa de hacerlo, los que estamos apoyando al Real Madrid no nos vamos a cansar nunca. Es que esto al final te define un partido. O sea, yo no le quito la culpa al equipo, yo no le quito la responsabilidad al equipo de no haber sabido ganar y haber tenido fallos, por ejemplo, en el primer gol, ¿vale? Pero tampoco se la quito al árbitro, en el sentido de que obviamente nos están perjudicando claramente. Ya digo, no hablo de teorías conspiranoicas, es que son aciertos, o mejor dicho, errores puntuales que son los que nos están perjudicando. Eso es lo que me molesta y lo que me duele y lo que se debería corregir. Y me da rabia porque se supone que tenemos un VAR que está destinado precisamente a que se minimice el impacto de los errores en los partidos. Pero parece que con el Madrid no va esto. Luego esta noticia la traigo aquí para hacer una pequeña corrección, y es que si bien es cierto que Vinicius se perderá precisamente por amonestación el próximo partido frente al Granada, lo cual obviamente es una muy mala noticia, puesto que el partido es el día 6 de febrero, como veis en el titular pone se perderá los 2 próximos partidos, pero esta noticia salió justo antes del acuerdo del que ya os he informado con Brasil, con la selección brasileña, donde al parecer van a fletar un vuelo charter para los jugadores brasileños del Real Madrid, precisamente para que puedan llegar a tiempo para la eliminatoria de la Copa del Rey, lo cual obviamente a nosotros nos alegra bastante. No es un acuerdo ideal, porque lo ideal hubiera sido que no hubieran ido a jugar, eso hubiera sido lo ideal, pero como eso sabes que no va a ocurrir, porque es como con el tema de los árbitros, que al final te tienes que resignar y listo, pues dices, bueno, por lo menos que lleguen en las mejores condiciones posibles. Si llegan, me parece que llegan justo la víspera del partido, pues bueno, mal que mal, ahí está el asunto. Así que bueno, no vamos a tener a Vinicius frente al Granada, eso es cierto, no vamos a tener a Marcelo en la Copa, eso es cierto también, ya de entrada, pero bueno, en cualquier caso también es verdad que es una posibilidad que en lugar, bueno, de que sean 2 partidos que pierdes al jugador, le pierdes en uno. Si está
frente al Athletic de Bilbao. Yo personalmente creo que efectivamente puede marcar la diferencia, puesto que estamos viendo partido a partido como Vinicius Junior va creciendo como futbolista y cada vez es el jugador más importante del Real Madrid y el jugador que esperábamos ver hacía tiempo ya en el equipo blanco.